Y estamos de regreso con ustedes. Vamos a tener que escuchar esa bonita canción de José María Napoleón, Eres después, porque ya llegó la superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa y las personas invitadas que ella trajo. Welcome, Superintendent, one more time. It's the beginning of 2023 and our first interview of the year. I hope everything is working out well with your district. Again, under the current circumstances with all the water that keeps coming down. But welcome to the show, Líderes del Futuro. Bienvenida, Superintendente, al programa. Esta es la primera entrevista del 2023 y espero que todo esté bien allá en el distrito, ya que todos y todas tenemos que ver con esto de las lluvias. Thank you so much for having us this evening, and Happy New Year. We are very excited that we are back in session and back in school, and we want to just be sure that we say that we hope everyone is staying safe out there. Pues muchísimas gracias otra vez por recibirnos aquí, por invitarnos aquí y feliz año nuevo. Estamos muy emocionantes de comenzar las clases de nuevo y de abrir las escuelas otra vez y estamos esperando que todos estén seguros en ese momento. With that, I want to introduce my colleagues this evening who are going to be sharing information about TK and Kinder registration. Kelly Dillon, our Executive Director of Educational Services, Elisa Haley, one of our directors in educational services, and also the Mr. Dan Bigelow, who continuously assists me and us with translation support. Thank you, colleagues, for joining me tonight. Pues entonces la superintendente ha presentado a varias colegas del distrito escolar, comenzando con la señora Dillon, una directora educativa de la Oficina de Servicios Educativos, y también a la señora Elisa Haley, quien es otra directora en la misma oficina, y a mí, el señor Bigelow. Yo soy el traductor del distrito y estoy ayudando a veces a los colegas que están aquí con nosotros. And I'm going to hand it over to Miss Dillon. All right. Thank you so much, Superintendent Trunell, and community for giving us the opportunity to be with you this evening to give you some information and update you on the upcoming kindergarten and transitional kindergarten registration. Pues muchísimas gracias a la superintendente y a la comunidad por escuchar a nosotros esta noche. Vamos a presentar alguna información sobre el proceso de inscripción para kindergarten transicional, conocido en inglés como TK, y kindergarten ordinario o regular. Okay. All right. So it is exciting to share that registration for TK and kindergarten opens very soon on next Tuesday, January 10th. And this is registration for students who will be joining us next school year, 23-24. Pues la señora está anunciando que el proceso o pues la ventana para presentar solicitudes para ingresar a kindergarten este periodo va a comenzar en la semana que viene, el día martes 10 de enero, para el próximo año escolar, es decir, el año escolar 2023-2024. Right. I know it's exciting for parents as they look toward the year that their little one starts kindergarten. And so we want to talk to you a little bit about the programs we offer and some information families need to do that smoothly. Pues es un momento emocionante para las familias cuando sus hijos están ingresando a kindergarten por primera vez. Y pues vamos a tomar un momento para discutir los programas y servicios disponibles para las familias. All right, so we have two available programs for students that are new to elementary school. The first one is our traditional kind of one-year kindergarten program. And this is a one-year program for children who will be turning 5 years old by September 1st of 2023. Pues el programa de kindergarten transicional de un año depende de la edad del niño. Los niños que ingresan a kinder deben de cumplir 5 años
a más tardar el 1 de septiembre. Okay, and this is a one-year program, and what most of us would have kind of participated in as kindergarten in years past. Pues este es un programa de un año, es muy parecido a los programas en los cuales nosotros participamos en el pasado. But we also have a 2-year program that is called Transitional Kindergarten. And this is, Okay. Pues también tenemos otro programa que se llama Kindergarten Transicional, un programa de 2 años. yeah, and this is a program for children who turn 5 between September 2nd, 2023 and April 2nd of 2024. Pues este programa también depende de la edad del niño. Es de 2 años, pero para ingresar al programa, el niño debe cumplir 5 años entre el 2 de septiembre de 2023 y el 2 de abril de 2024. Okay. We highly encourage parents of both students who qualify at transitional kindergarten and kindergarten to register their students to attend school, because we know how important it is for our students to have that access to early education. Pues animamos mucho a las familias a inscribir a sus hijos en este programa porque reconocemos la importancia de este acceso a una educación temprana. Okay, so I want to just go into some details about how do you register. Entonces yo voy a presentar varios detalles sobre el proceso de inscripción. So our district website is a great resource for information regarding kindergarten registration, and they can visit the kindergarten page, which is srcschools.org/kindergarten for important information. Pues la señora ha mencionado la importancia del sitio web como un recurso para los padres. Hay una página en particular sobre kindergarten que está disponible ahí y provee alguna información sobre kindergarten y el proceso relacionado con inscripción. On that site, you will find various pieces of information, including a link to something called a school locator, which will allow families to put in their home address to determine and find out which school is their school of residence. Pues una herramienta importante en el sitio web es lo que se llama el localizador de escuelas. Y un papá puede proveer su domicilio y entonces la computadora va a darle a la dirección que corresponde con ese domicilio. Es un paso importante para encontrar la escuela a la cual uno corresponde. It'll also, the page also shares with families some pieces of information that are needed to complete registration, such as birth certificate and proof of immunizations. Pues la página también provee información sobre los otros aspectos, o pues las otras informaciones que se debe presentar en el momento de inscripción. Primero, el acta de nacimiento y además el historial de vacunas. Registration is done through an online process that families can access at home on their phones or on computers. Pues el proceso de inscripción se completa normalmente en casa utilizando un teléfono, una computadora, una tableta o otro aparato parecido. I do want to emphasize that if families have questions or need help with registration or access to a device, they can go to any of our elementary schools to get some help with the process. Pues la señora desea enfatizar que si hay una familia que necesita ayuda, que necesita acceso a una computadora o una tableta, o si necesita información, que estas familias no deben, pues pueden ir directamente a cualquier escuela del distrito escolar para pedir ayuda. And before I pass it over to my colleague, Elisa, I do want to share that on the page, there are links to all of our elementary schools for families to view and see the schools. Pues antes de dar la palabra a la señora Elisa, la señora Dylan está mencionando que además hay enlaces sobre la misma página que provee una conexión a cada escuela y se puede ver esa escuela de antemano. And that does include 4 different programs, which is we have a magnet elementary school called Learning House, as well as 3 charters that serve students beginning in TK. Pues además de los programas regulares, existen 4 programas adicionales que la señora ha mencionado.
Primero es el programa, se llama, es un tipo de programa especializado conocido como Learning House. Y además de este programa especial, hay 3 escuelas charter también, escuelas independientes que usan otro, pues, son otros programas especializados disponibles en ese distrito escolar. Okay, and with that, thank you so much. I'll pass it over to Elisa. Thank you. I want to go over our charter schools. We have 3 charter schools that offer transitional kindergarten and kindergarten. Pues, So- pues, discúlpeme. Hay 3 escuelas charter, escuelas autónomas, también es otra palabra que se usa. En estas 3 escuelas se ofrecen programas de kinder y de kinder transicional. They are Santa Rosa Arts Charter, Santa Rosa French American Charter, and Cesar Chavez Language Academy. Estas escuelas son Santa Rosa Charter School for the Arts, Santa Rosa French American Charter School, y Cesar Chavez Language Academy. Being that they are charter schools, there's another process. The links will go live on the site's websites and our district website on Monday, Pues, January hay- 9th, sorry. ok, pues hay un programa, pues un proceso un poco diferente para estas escuelas autónomas. Y el enlace para lanzar un proceso de inscripción para estas escuelas especiales va a comenzar el día lunes en el sitio web. Los enlaces serán vivos a partir de lunes. The parent or guardian will fill out a form expressing interest in being part of the program at the site. Pues cada padre de familia puede entregar un formulario expresando su interés en la posibilidad de inscribir a sus hijos en esta escuela. And a lottery for spots will be drawn on March 9th. Pues el 9 de marzo van a tener un tipo de sorteo o una lotería, se dice en inglés, para sacar los nombres de los niños que podrán ingresar. Pues hay una corrección aquí, el 8 de marzo, pues para sacar los nombres de que han estado, se han puesto en esa caja. And we have limited spaces at the sites. And that is the reason for the lottery. Pues hay cupo limitado en estos programas y por eso tenemos este sorteo o lotería. We do ask that you also register your students at their home school, even if they express interest in being part of the lottery. Pues la señora Alisa está enfatizando el deseo del distrito escolar que todos los niños se inscriben también en su escuela local, a pesar de su interés en ir en otra escuela. And I want to stress that the application process opens January 9th and closes February 20th. Pues el proceso de inscripción comienza sorry, can you give me the dates one more time, please? Yes, I'm sorry. it opens January 9th. Okay. And then and finishes? closes February 20th. Pues el proceso de inscripción comienza el 9 de enero y se acaba el 20 de enero. And that's all I have. Eso es todo lo que tengo. I would just add that the lottery is always drawn in a public meeting, which is on March 8th. So we do want families to know that they are invited to attend. If they apply for one of our charters, they're welcome to attend the actually polling of the lottery on March 8th. We'll Pues, have that on the website. pues los dos señores han mencionado un hecho importante. Para las escuelas charter, se llevan a cabo la lotería o el sorteo de nombres en una junta pública, pues todos los papás que han expresado interés en ese proceso están invitados a venir a la oficina del distrito para participar o supervisar, mirar lo que está sucediendo con el sorteo de los nombres para las escuelas charter, y habrá información más detallada sobre el sitio web en cuanto a esa fecha y el evento. And if I could just, add one more thing that I thought about that we often remind families about is anyone who's listening tonight, even if you do not have a student who is of kindergarten or transitional kindergarten age, if you have a neighbor, a friend, a family member
we just encourage you to share this information with them because it is always preferred and best if students get registered early on. We like to get them in a classroom and we do get information to them as soon as we can. Pues otra cosa que la señora quería agregar es el hecho que siempre animamos a las personas, aun si no tienen hijos de esa edad, si conocen a un amigo, a un vecino, a un familiar que tiene hijos de esa edad, animamos a esas personas a dar esa información a todos, porque el deseo, lo que deseamos es que todos los niños se inscriban temprano, que estén colocados en clases y que estén en el buen camino antes del próximo año escolar. Good. Again, there's a lot of information out there. It is essential that we participate in getting all of these children registered as soon as possible, because I know that has to do with the number of classrooms, the number of teachers, and so on and so forth. So the sooner, the better. And just clarifying then that the registration begins January 9th, from what I understood. Okay. Yes. Entonces, es tiempo de que enfoquemos un poco de energía como comunidad para asegurarse que todas las personas, el vecino, la vecina y todas las personas, tal vez en su iglesia o otros lugares, de que les avisen de que ya es tiempo de inscribirse, empezando el 9 de enero del 2023, para niños y niñas que van a participar por primera vez en otoño del 2023. And I want to, again, make sure that we want to thank the community. We want to thank Santa Rosa City Schools for taking the time, coming over, spending time with us. And okay, so there's clarification. I see that now. Okay, so lottery applications open January 9th, but regular TK and K applications open January 10th. Okay, entonces hay clarificación porque yo había escrito unas notas aquí, pero nos dice aquí la señorita Dillon que para estudiantes que quieren o padres que quieren que sus hijos o sus hijas vayan a una charter, una de las tres que se mencionaron, la inscripción empieza el 9 de enero y nos imaginamos que se va a llenar rápidamente. Entonces, empiecen a checar las páginas web. Y para las personas que dicen, no, yo quiero que vaya al kindergarten regular o al kinder de preparación, esas personas pueden inscribirse el 10 de enero. Pero una vez más, pueden ir a la página web de srcschools.org/kindergarten. Y una vez más tendremos esa liga allá en nuestra página de Facebook, DACA Sonoma County, y cuando esto se suba al video en el canal de YouTube. And with that, I want to thank you all for taking the time and being with us today, and I look forward to our next conversation. Quiero agradecerles a ustedes por estar aquí con nosotros, nosotras el día de hoy, y espero hablar con ustedes en un futuro muy cercano. Thank you, everybody. Thank you Thank so you very much. much. Thank you. Gracias.